¿Qué tal? Continuamos con las fuentes de financiación disponibles para la startup. Hemos llegado a la parte de coste de los fondos propios. Los fondos propios son la fuente de financiación más cara y, sin embargo, a menudo el empresario tiene la percepción de que los fondos que aporta al negocio son gratuitos, puesto que ha sido él mismo el que los ha puesto. Sin embargo, esto no es correcto, pues implicaría que esos mismos fondos solamente hubiesen tenido un único destino posible, la empresa, y sabemos que esto no es así, dado que el empresario dispone de otras opciones de inversión alternativas a su propio negocio, con un perfil de riesgo-rendimiento distinto a su propia empresa. ¿Qué costo tiene entonces invertir en el propio negocio? Supongamos que el empresario, en lugar de invertir su dinero en su propia empresa, decide comprar bonos con menor riesgo, como los de Estados Unidos. Estos bonos del Tesoro estadounidense ofrecen al inversor una determinada rentabilidad sin correr prácticamente ningún riesgo. Ahora bien, la inversión en la empresa del promotor comporta innumerables riesgos que deben ser retribuidos para hacer atractiva esta alternativa fuente a la inversión en los bonos estadounidenses. Así pues, intuitivamente la rentabilidad que debería dar el negocio debería ser igual a la del bono estadounidense, más una prima de riesgo. Precisamente será esta prima de riesgo la que marca el diferencial de rentabilidad que compense al inversor y le haga atractiva la aportación de capital a una empresa, que puede o no proporcionarle rendimientos a futuro. La forma de computar el tema de esta prima de riesgo nos permitirá calcular el costo de los fondos propios de cualquier empresa, es decir, la rentabilidad mínima que el inversor deberá obtener del negocio para que éste le remunere adecuadamente el capital invertido en él. Para ello debemos acudir al mercado de capitales y observar qué rentabilidad está ofreciendo. Supongamos que el índice de referencia del mercado bursátil, el IPC, ofrece históricamente al inversor una rentabilidad media del 10%. Si la rentabilidad del bono estadounidense es el 4%, podemos concluir que el diferencial de rentabilidad que está ofreciendo el mercado, el IPC, respecto a la inversión sin riesgo del bono estadounidense, que es del 6%, un 10% menos 4%. Es decir, por el hecho de invertir en el mercado de valores, representado por una cesta de valores representativos de los que está compuesto el índice IPC, el inversor recibe una remuneración extra del 6% respecto al bono estadounidense, derivada del mayor riesgo que comporta aportar capital a empresas privadas. Tenemos así la prima de riesgo asociada a la inversión en el mercado en su conjunto, pero el riesgo de una empresa sola es mayor que el de un conjunto de empresas. Puestas todas ellas en una cartera, el riesgo total de la cartera se mitiga, se ha diversificado. Por eso debemos ahora dar un paso más y calcular la prima de riesgo de cada uno de los valores o empresas cotizados en el mercado de valores, o bolsa de valores, para la cual tendremos que observar la correlación que guarda esa empresa con el resto del mercado, es decir, cómo se comporta el valor de esa compañía ante los cambios que se producen en el mercado en su conjunto. Esa métrica se denomina beta y se emplea en un conocido modelo llamado Capital Asset Pricing Model o CAPM para determinar el coste de los fondos propios. Este modelo se basa entonces en la siguiente fórmula que pondremos a continuación. Costo de los fondos propios igual a rentabilidad sin riesgo más prima de riesgo, siendo la prima de riesgo
prima de riesgo igual a beta, que es rendimiento del mercado, menos rentabilidad sin riesgo. Sabemos que la rentabilidad sin riesgo puede estimarse con el rendimiento del bono estadounidense y el rendimiento de mercado, a su vez, con los retornos medios del mercado en su conjunto, del IPC. Así pues, lo que hace beta es modular el diferencial de rentabilidad observado en el mercado al valor específico que estamos considerando. Con el modelo CAPM acabamos de obtener la prima de riesgo y costo de los fondos propios de una empresa individual cotizada en la bolsa de valores. Ahora bien, estas empresas son grandes, consolidadas y en su mayor parte rentables. Además, todas ellas tienen una característica bastante en común, que es la liquidez. La liquidez de un valor es la facilidad con la que éste puede ser convertido en dinero. Una empresa cotizada en la bolsa es altamente líquida, puesto que si el titular de la acción desea vender a precio de mercado, lo normal es que el mismo día pueda hacerlo. Sin embargo, nuestra pequeña startup del promotor que estamos considerando ni es tan grande, ni tan solvente, ni tan líquida como las grandes empresas de la bolsa de valores. Por tal razón, para calcular la prima de riesgo de esta pequeña empresa o startup, será necesario incluir en el análisis al menos dos primas, una por tamaño y otra por iliquidez. La prima de riesgo del startup será pues la suma de todas las anteriores, como podemos ver en este gráfico de prima de riesgo. Rendimientos del mercado menos tasa sin riesgo, costo del capital, etc. La principal conclusión a la que deben conducirnos estas reflexiones acerca del costo de los fondos propios es que este tipo de fuente es la más cara de todas las disponibles. Intuitivamente vemos que si el coste de los fondos propios aportados a una startup es la tasa sin riesgo más la prima de riesgo aplicada a esa startup, este valor debe ser significativamente mayor que el coste de los fondos propios de una gran empresa cotizada en bolsa. A su vez, la gran empresa cotizada en bolsa tendrá una prima de riesgo superior al diferencial aplicado por un banco a los fondos prestados, pues el banco tiene como acreedor preferencia sobre las acciones en la eventual liquidación de la empresa quebrada. Concluyendo, los fondos propios de una startup nunca pueden tener un costo inferior al de los fondos propios de las grandes empresas y nunca inferior al de la deuda. Ahora bien, la cuestión no es que fuente de financiación es mejor para descartar otra, sino determinar en cada momento cuál es la más adecuada. Al ser los fondos propios de carácter indefinido, conviene emplearlos en las rondas iniciales para financiar gastos de investigación y desarrollo de productos. Estas inversiones no generarán ventas a corto plazo, con las que poder afrontar pagos de intereses y capital de deuda, por lo que su financiación mediante fondos propios disminuye el riesgo financiero de la empresa. En rondas posteriores, los fondos propios resultan particularmente útiles para animar la venta y acelerar planes de marketing, puesto que el éxito de estas iniciativas resulta incierto. Por su parte, recurrir a deuda de terceros, principalmente bancaria, implica que la empresa tiene la capacidad de hacer frente a los pagos de intereses y capital. Esto significa que la compañía se encuentra ya en situación de generar caja suficiente como para afrontar sus costos ordinarios y los pagos que supone la deuda. En consecuencia, el destino fundamental que para un startup debe tener la deuda es la financiación del circulante y las operaciones de la compañía. Alternativas a la financiación de terceros. En la construcción del plan financiero hemos podido comprobar
cómo existen alternativas de financiación procedentes de las operaciones corrientes de la empresa y que permitirán al equipo promotor reducir la financiación necesaria de terceros para poner en marcha el plan de negocio. Tales alternativas son, a modo de resumen, las siguientes. Financiación de proveedores. En la medida en que la empresa sea capaz de conseguir mayores plazos de pago o bien mayores porcentajes de cuantías pagaderas aplazadamente, los saldos de las cuentas de proveedores y acreedores en el pasivo del balance resultarán mayores. Como hemos visto en la variación del fondo de maniobra, esto se refleja en unas menores salidas de tesorería y en consecuencia menores necesidades de financiación. Financiación a clientes. Las empresas que consiguen cobrar al contado ventas, reducir los plazos de pago de clientes o reducir los porcentajes de aplazamiento estarán acelerando la generación de caja y por lo tanto disminuyendo a la vez sus necesidades de fondos. Inventarios. Mantener bajos los niveles de stocks implica menos inversiones de la empresa en materia prima, producción en curso o productos terminados. Estas inversiones se han traducido en la aplicación de recursos de la compañía que podrían destinarse a otras actividades y en consecuencia conllevan la necesidad de buscar más dinero. La política de eliminación de inventarios debe valorarse junto con las políticas comerciales de servicio al cliente, pues pueden ocasionar aumentos de plazos de entrega y pérdida de pedidos. Beneficios fiscales. Conviene que el startup examine detenidamente todas aquellas ventajas impositivas de las que dispone para reducir en la medida de lo posible el empleo de caja a fines fiscales. En particular, la empresa investigadora suele tener a su disposición determinadas ayudas, tanto a nivel estatal como privado, que el equipo promotor debe conocer y solicitar. Es muy importante este tema de beneficios fiscales. Descuento de efectos. Como hemos visto, el descuento de efectos permite la generación anticipada de tesorería derivada de la financiación concedida por la empresa a clientes y deudores. Esta alternativa tiene un costo que rara vez será superior a otras fuentes de financiación, pues el propio efecto prueba la existencia de un flujo de caja que se producirá en el futuro. Es importante que la empresa use de manera inteligente el descuento de efectos de manera que le permitirá alcanzar un ritmo de generación de caja que haga innecesario el recurso a esta financiación y no se convierta en una compañía que en el fondo trabaja permanentemente para pagar deudas a las entidades financieras. Todas estas opciones son sumamente interesantes y el emprendedor o el promotor del startup que gestione adecuadamente los conceptos anteriores verá cómo las necesidades de financiación se reducen. Ahora bien, sin duda alguna, la mejor alternativa para reducir la financiación necesaria es tener gastos bajos o gastar poco. Burn rate. En el mundo anglosajón se denomina burn rate al ritmo al que la sociedad consume dinero para desarrollar sus actividades ordinarias. Es decir, cuánto cuesta al negocio realizar las operaciones precisas para llevar al mercado sus productos o servicios y soportar la estructura necesaria. Para el startup es fundamental disponer de los recursos imprescindibles para operar manteniendo mínimo su burn rate. Ahora bien, algunos negocios tienen por definición un burn rate elevado debido a sus altos costos fijos, lo que habíamos comentado. Supongamos, por ejemplo, una empresa de servicios tecnológicos que precise emplear ingenieros muy especializados, que hagan código o que tengan grandes conocimientos y que además utiliza consumibles de elevado costo. Si el personal es propio trabajando así en régimen laboral, los costos podemos definirlos semifijos y el día 1 de cada mes la empresa ya sabe cuál será el importe que deberá satisfacer para poder sufragar los gastos derivados de esta plantilla.
Por su parte, el costo de consumibles dependerá de los pedidos que tenga para el mes en cuestión. Ambos componentes se traducen en un burn rate alto, siendo especialmente preocupante el primero de ellos, puesto que será necesario soportarlo con independencia del volumen de trabajo de clientes al que haga frente la compañía durante el mes. Pero además hay formas poco razonables de sufrir un burn rate elevado o alto, al ser este totalmente prescindible. Por ejemplo, viajar en primera clase, comprar computadoras portátiles de última generación o telefonía móvil de alta gama. Estos casos resultan especialmente cuestionados por los inversores potenciales. Es bien importante ser medido en estos gastos o costos, al ser estos costos superfluos y totalmente alejados de la realidad de la startup. La única salida para este tipo de gastos es su eliminación. Al presentar un plan de negocio a un fondo de capital de riesgo, que es lo que veremos en la próxima sesión, los equipos promotores del startup deben ser especialmente cautos a la hora de juzgar la necesidad de cada una de las partidas de costo presupuestadas y tener preparada una defensa para ellas en el momento en que el inversor plantee objeciones a su utilidad. Esta es una pregunta bien común de los inversores. ¿Cuáles van a ser sus costos? Para sus ingenieros o para su plantilla. O los costos que están haciendo para viajes. La forma que ustedes respondan a esto es tener el poder y el control en su presentación a posibles inversores. Así que poner mucho ojo en ello. Para una startup como la que estamos considerando, lo ideal es un escenario en que los costos se variabilizan, permitiendo a la empresa acelerar o frenar su burn rate según vaya evolucionando su ritmo de ventas. Por variabilizar los costos entendemos aquellas fórmulas que permitan al empresario consumir los recursos solamente en la medida que tal consumo está destinado a una petición del cliente. El ejemplo más claro de este tipo de actitud consiste en la subcontratación, de la cual se habló anteriormente. Recordemos nuestra recomendación de valorar el empleo de trabajos de terceros para actividades ordinarias en la medida que tal colaboración no ponga en peligro la ventaja competitiva de la empresa y además permita unos ahorros significativos de costos fijos. En subcontratación nos referimos a lo mejor en contratar gente de servicios profesionales o a otras empresas que hagan esta parte del trabajo. No en sí a subcontratar el personal, que la ley ya no lo permite. Pero se puede ver de esta forma, a lo mejor subcontratando empresas que hagan eso que una propia plantilla podría hacer, o contratando gente vía servicios profesionales por honorarios. Plantear un capital riesgo, un plan de empresa en el que los costos de la estructura fija son reducidos, ojo aquí, alcanzándose así el punto de equilibrio con volúmenes menores de venta y en el que el burn rate se encuentra no solo controlado, sino también especialmente vinculado a las ventas de las empresas. Muestra al inversor el compromiso del equipo promotor del startup con el uso eficiente de los recursos y la maximización del valor de los fondos aportados. Cuando los posibles inversores nos preguntan sobre el burn rate, los costos, verán que tanto somos cautos con los pocos recursos o los gastos y costos que tiene la empresa y se les hará mejor o no para invertir en la misma. Un plan con estas características tiene más posibilidades de obtener la aprobación del inversor del capital de riesgo. Pero ¿quién será ese inversor de capital de riesgo? Es lo que veremos en la próxima sesión. Muchas gracias por escucharme y
les pido pasar a su actividad semanal, que hablará sobre el tema de los fondos propios, el modelo CAPM, el tema del beta y el tema de prima de riesgo. Sin más, hasta pronto y muchas gracias.